Hola, ¿cómo están? Estamos en el tercer capítulo de la segunda temporada de Ultra Distancia Being Unlimited. Hola, Sin, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Y pues listas para un muy buen tema, un tema que todos, sin importar el nivel de experiencia, por favor, debemos de considerar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sin? Pues dándole continuidad al tema que vimos la vez pasada, ahorita toca la pregunta de cuál es el riesgo aceptable en la montaña, considerando que nunca hay un riesgo cero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas que deberíamos de tomar como para salir a la montaña? ¿Y qué es lo más importante, o sea, en cuestión de salud del equipo, de lo que tenemos que considerar en la montaña, si realmente lo estamos haciendo o no? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia en nuestro deporte, con los accidentes que se han escuchado, ¿no? Hablaremos por ahí del caso que se dio en China, que pues yo creo que es uno de los más relevantes para nuestra comunidad. También la pregunta de cuáles serían las condiciones de nuestro cuerpo a nivel muscular, ¿no? Pero también a nivel de estado de salud, del corazón, entre otras cosas, como para que tú digas, sí va, me arriesgo a hacer skyrunning o me arriesgo a simplemente subir cualquier montaña, que tú creas, ¿no? Vamos a hablar de muchos temas también de seguridad y también de cómo ha evolucionado esto en nuestro deporte, cuáles son las medidas que están tomando también otros países, qué está pasando también en México. Es importante siempre tener como no sé, como tipo benchmark, ¿no? Para empezar como a crear cosas nuevas en México, para también tomar ideas buenas, ¿no? Y poder salir adelante y dejar de perder tantas vidas porque se ha dado un incremento brutal no solamente en los muertos, también en los accidentados, ¿no? Que están pasando en las montañas, no solo en otros países, o sea, podemos revisar estadísticas también de Pico del Águila, del Nevada de Toluca, de La Malinche, del Lista, no se diga, ¿no? De Pico de Orizaba. Entonces, esto no es un juego, lo tenemos que tomar con la seriedad que corresponde y bueno, ahí iremos desglosando cada tema, cada uno de los eventos que han pasado en carreras tan importantes como UTMB y dentro de UTMB sus diferentes distancias, la PTL, la TDS, Torres del Paine, ¿no? O sea, cómo alrededor del mundo suceden estos acontecimientos y que no queremos que sigan sucediendo o por lo menos queremos evitarlos porque a medida de que más gente aborda la montaña con total desconocimiento de ella, pues obviamente pones en riesgo a las personas que están ahí y por ende, pues a la comunidad, ¿no? Porque los brigadistas o muchas veces tomamos malas decisiones de que en lugar de, por ejemplo, avisar, lo primero que tendríamos que hacer sería avisar, si es posible, como a las brigadas, ¿no? A los socorristas del lugar, en el caso, por ejemplo, de alta montaña en México, antes de decidir que entre nosotros, los que venimos y los que somos cuates, vámonos para arriba, ¿no? Es importante destacar, antes de empezar este tema, que una de las principales cosas que te enseñan cuando tú estudias RCP es que tú tienes que saber cuáles son tus fortalezas. Entonces, en la medida en que nosotros sepamos que a lo mejor no somos tan fuertes para volver a hacer otro ascenso a la montaña y sacar a alguien de una barranca o poderle dar un RCP de calidad, ¿no? En esa medida vamos a poder actuar. Ahora, si lo puedes hacer, eso no quita con que primero llames a las autoridades correspondientes, ¿no? Que des un aviso, eso es lo principal que se tiene que hacer y después ya empezar a tomar ciertas medidas con base en tus habilidades, ¿no? Porque incluso para hacer un RCP en equipo, se necesita saber cómo trabajar en equipo, se necesita un líder, pero no cualquiera puede ser un líder, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo lo que menos quiero en un RCP es ser un líder, yo sé que soy muy buena, por ejemplo, con las compresiones torácicas, entonces yo me puedo dedicar a eso, ¿no? Entonces tenemos que salvaguardar la vida de las personas que nos necesitan, siendo bien conscientes de cuáles son nuestras capacidades, nuestras limitantes y con base en eso, poder actuar. Entonces, ahorita, antes de entrar, digamos, a los casos ya que se han dado a lo largo del tiempo, vamos a hablar un poquito de las estadísticas. Paya nos va a mencionar por ahí cómo están los datos y cuáles son las razones de los incidentes en la montaña. Sí, está súper interesante pues entender, yo creo que para abordar este tema lo primero que hay que saber es, no saber, sino más bien entender, porque ya lo deberíamos de saber, que a cualquiera nos puede pasar, o sea, nadie estamos exentos, sin importar el nivel de profesionalismo, las veces que he ido, a todos nos puede pasar.
un accidente, un mal día, una mala pisada, una mala caída y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es abordar la montaña, como siempre lo hemos dicho aquí, con humildad, para saber que antes de me tengo que preparar, tengo que ser consciente de mí mismo, de, oye, yo sí puedo, yo no puedo, sí aguanto, no aguanto. En la montaña el ahí se va, en verdad es la peor combinación, ¿no? Entonces, cuando vemos las estadísticas, pues sí, en efecto, la inmensa mayoría de los números y de los porcentajes sumados es que son errores humanos, ¿no? O sea, no, digo, entiendo cuando hay una avalancha, cuando es un tema de naturaleza y demás, pues bueno, estabas parado ahí y qué, qué mala fortuna, ¿no? Pero la mayoría de los accidentes se podían haber prevenido, ¿no? El 36%, por ejemplo, de estas estadísticas que nosotras encontramos, es que la gente carecía del nivel técnico que la montaña requería, ¿no? Porque lo cierto es que hoy al estar el alpinismo, la montaña, el hiking, todas estas actividades pues más accesibles y al ser más conocidas y al invitar a la participación de más gente como hablábamos en el capítulo anterior, pues hoy ya mucha más gente es parte de esto, pero eso también afecta a la montaña, pues bueno, también afecta el riesgo, ¿no? Porque entonces ya hoy cualquiera se puede sentir guía. Total, si yo ya fui 10 veces, yo ya te puedo llevar, ¿no? Yo soy el Entonces, que va hasta adelante. ajá, y yo te digo, oye, pero yo soy principiante, no pasa nada. No, no pasa nada, ahí nos vamos leve. Ahí nos Ajá. vamos leve, o sea, me puede dar un infarto, ¿no? Porque tú en verdad no sabes cuál es mi nivel de condición. Entonces, Para mejor ni tú sabes ni tú sabes cómo está tu corazón, exacto, porque es dado que materia mi de mayor tiempo. pico ha sido el castillo de Chapultepec, ¿no? Entonces, en realidad, el no tener el nivel que el espacio requería, esa es la principal causa de accidentes, ¿no? Una mala planificación. Ah, no importa, mira, nos vemos a las 5. Todo el mundo llegó tarde, en realidad salimos a las 6, nos tocó más tráfico, llegamos ahí, había gente, una fila enorme, empecé a subir a las 10 y para cuando yo ya iba a intentar hacer cima con lo que sea que mis posibilidades me dio, ya eran las 3 de la tarde, ya va a empezar a oscurecer, ya cambió el clima, de pronto se cerró el cielo y yo no tenía ni idea, ¿no? Ahí me gustaría hacer nada más un comentario. Una de las premisas básicas que de la montaña que se ha olvidado a lo largo del tiempo es la premisa de madrugar, ¿no? A mí siempre me han dicho, ¿cómo te vas tan temprano? ¿No? O sea, para mí es una premisa básica. ¿Por qué? Porque cualquier incidente que tú tengas en la montaña no es lo mismo que lo superes de la mañana a que lo superes a las 3 4 de la tarde, ¿no? O sea, las horas que te puede llevar tomar un accidente, o sea, es algo básico, o sea, eso de que nos vemos en la montaña a las 10 de la mañana, independientemente de que sea incluso el desierto de los leones, no, ¿eh? O sea, por respeto, por atención, por simple inteligencia, ¿no? O sea, no nos podemos confiar de esa forma. Sí, lo peor que te puede pasar es que te caiga la noche, punto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, una mala planificación, falta de preparación física, lo que decíamos, hay gente que ni siquiera sabe cuál es su condición, ¿no? Entonces, pues no te quieras estrenar en alta montaña y en montaña, así viendo a ver cómo me va, ¿no? Entonces, bueno, una falta de preparación física. Extravíos es también muy común. Nosotros que de pronto en Twitter seguimos y nos llegan notas y demás, es súper frecuente, o sea, constantemente está estamos perdidos en no sé dónde, ¿no? Y lo peor es que además pues la gente colapsa, la gente entra en pánico y entonces a veces deciden quedarse, no traen equipo para quedarse, les va a caer la noche, no sé, siempre puedes bajar hacia la carretera, entonces extravíos es otra de las grandes causas. Material inadecuado, de esto ya hemos hablado de cierta manera en muchos de los episodios, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de cómo cuidar el equipo. O sea, ¿qué te pasa si de pronto te cae una helada y tu rompevientos o tu chamarra realmente no está en condiciones? O sea, pensar como en todo eso. Entonces, material inadecuado. No ver cómo va a estar el clima, ¿no? Justo uno puede tomar ciertas decisiones. Yo ya sé que si va a llover, entonces a lo mejor me regreso un poco antes, ya sabes que a lo mejor va a estar neblinoso, no sé. Eso te prepara también en cuanto a equipo de
cuántas chamarras llevar, cómo tendría que prepararme. Bueno, un cambio imprevisto en el tiempo, esto, si checaste el clima, pues más o menos lo puedes saber, pero de pronto las condiciones sí salen más allá de lo que humanamente se pudo prever, pero entonces en tu mochila deberías de estar preparado para responder a eso, ¿no? Y material defectuoso, que es lo de equipo inadecuado, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta aquí, pues la mayoría se pudo hacer algo antes de salir a tu hiking, a tu excursión, a tu carrera, para que fuera distinto. Ujú. Por ejemplo, tenemos también un artículo de Japón que decía que hacen un análisis igual, como de el incremento de accidentes en 2021 fue brutal, ¿no? Se reportaron más de 3,000 accidentes y tiene que ver con que ya muchas más personas se acercan a la montaña, sobre todo a las partes que son como más accesibles, ¿no? No a la alta montaña. En pandemia además hubo como mucha euforia de, pues no me dejan salir y no me dejan hacer ejercicio, pues voy a hacer hiking. Pero desafortunadamente esto vino con un montón de gente poco preparada, ¿no? Entonces, la causa más común que ellos analizaron fue perderse en el camino, después las caídas, los resbalones, y la fatiga, ¿no? Que todos estos nos hablan de la fatiga es porque pues no tenías las condiciones para estar ahí. Sí, o sea, son, híjole, yo empecé a leer varios artículos de los accidentes de montaña. Tristemente llegué a un artículo de hace unos años, yo creo que más o menos 2 o 3 años, ¿no? Un amigo que se fue a vivir a España, posteó que su papá estaba perdido en las montañas de España. Días después publicó que ya lo habían encontrado, lo estuvieron buscando muchísimos días, para ser exactos 11 días, y días después publicó que ya lo habían encontrado, pero que lamentablemente había fallecido, ¿no? Cuando yo estuve haciendo como el estudio de diferentes casos de esto, casualmente llegué a su caso, ¿no? Y no lo esperaba. O sea, entonces fue muy duro para mí darme cuenta de cómo puedes tener algo tan lejos, tan cerca, ¿no? Y que realmente, pues para mí era una persona que conocía. Y bueno, lo que este artículo cuenta es que este señor a sus 71 años, ¿no? Que toda la vida fue corredor, corría maratones con su hijo y todo, muy, muy deportista. Durante muchos años fue corredor, o sea, no era alguien que como que de la noche a la mañana se hizo corredor. Y lo encontraron 11 días después, ¿no? Y al parecer había tenido un infarto. Bueno, o sea, tú te vas y no, pues no pasa nada, yo me voy a la montaña, no aviso a dónde voy, no aviso qué ruta voy a tomar, ¿no? Y entonces tienes a la familia 11 días después hecha pedazos, ¿no? Porque no tienen ni idea de dónde estás. Entonces, es súper importante también avisar exactamente a dónde voy, ¿no? Y si hay un cambio de planes, avisar ese cambio de planes, ¿no? Porque, o sea, el mundo es muy grande, entonces abarcar tanto espacio, tantos cambios que puedes hacer, es muy difícil, ¿no? Entonces tratemos de no dejar problemas también a los nuestros. Y si bien, como dije, representa un riesgo, bueno, también hay medidas que podemos tomar a lo largo del camino, ¿no? Y aquí vamos a llegar a un caso muy interesante que es el de Yellow River Stone Forest, de los 100 kilómetros muy famosos de Gansu, en la provincia de Gansu, que fue en China, donde hubo 21 muertos en la carrera. Esto se hace muy cerca del desierto de Gobi, ¿no? Donde se realiza también esta carrera. Este fue uno de los casos más sonados, pero sí quiero profundizar un poco en ello, porque los corredores salieron ligeros, pensando en el que en el kilómetro 39 iban a tomar su ropa, ¿no? Ellos no esperaban que el viento cambiara, aun cuando sí el gobierno había avisado que iba a haber un cambio digamos, de los vientos, ¿no? Y de frío, que iba a descender la temperatura de una forma rápida. Generalmente cuando se cruzan montañas y calor, o sea que en la parte en la que estaban, pues habla de que había muchas crestas, ¿no? Entonces puede haber un choque de vientos, ¿no? Y justo esto fue lo que pasó. Lo que llama la atención aquí es que, bueno, por un lado sí, la organización no pidió como material obligatorio cosas que debió de haber pedido, pero también aquí entra la pregunta de qué pasa con nuestros corredores, ¿no? Porque a mí, aunque no me pidan absolutamente nada, yo llevo silbato de emergencia, manta térmica, impermeable, ¿no? Y muchas veces la gente me dice, me llevo el impermeable, yo no creo que vaya a llover. No, es llévatelo porque a lo mejor no va a llover, pero si tú te caes, si tú te resbalas, ¿no? Y la temperatura empieza a bajar, tu cuerpo también va a empezar a descender la temperatura, y más si tu ropa está mojada, ¿no? Y a lo mejor no puedes ni siquiera quitarte lo mojado. Entonces, el impermeable te va a generar calor y puede
digamos, hacer que prolongar un poquito más en lo que llega alguien a rescatarte, ¿no? O en lo que procede la ayuda. Pero no podemos ir como al ahí se va y la organización no me dijo que llevara y entonces pues yo me voy con una playerita, unos chorcitos y en el kilómetro 39 agarro mis cosas, ¿no? También algo muy común que pasa muchas veces con los corredores es, dejo la lámpara en el kilómetro 80, ¿no? Porque yo creo que ahí más o menos me va a anochecer. Es que no es de creer, ¿no? Es que te la tienes que llevar. O sea, yo dejo mi lámpara en el kilómetro 80, pero porque tengo la mía atrás y esa es de repuesto, ¿no? Entonces, sí somos corredores que pensamos en ligero, ¿no? Pero esa ligereza no debe de ser a costa de nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí, la importancia de siempre tener una manta térmica que mínimo cambies por lo menos una vez al año tu mochila, ¿no? Si no lo usaste, y digo por lo menos porque yo procuro cambiarlas cada 6 meses, ¿no? Está revisando el silbato de emergencias. Yo incluso no tengo un silbato, tengo una alarma de Steren que suena cañón, así como por si me encontrara un puma como para espantarlo. Y es, pero trato como, sí, de prevenir todas esas cosas, ¿no? O sea, uno siempre tiene que salir a la montaña pensando, todo lo que uno, o sea, todo lo que podría pasar Claro. y cómo lo voy a solucionar, independientemente a dónde vayas, ¿no? Afortunadamente, en el caso de nuestro equipo, la gente es súper puntual. Aquí es como, las citas a las 5:05 ya están ahí, listos, ¿no? Y eso de verdad se agradece y es muy importante porque te habla incluso del respeto al equipo, ¿no? Del respeto a entender que son vidas, ¿no? Que cada segundo que nos ahorremos en el traslado lo podemos usar en alguna emergencia, tal vez en la montaña. Entonces, sí es muy importante ser puntuales, sí es muy importante tomarse bien en serio, que no es broma los entrenamientos, ¿no? Que si vamos a ir a alta montaña, la cita es a tal hora, el material es tal, ¿no? Y no quiero ver a nadie que no tenga todo este material y seguir las indicaciones de puedes subir hasta tal punto, ¿no? Y bajar, aunque abajo, tengas que esperar más, porque lo que no queremos es perder vidas, ¿no? Cuando un cuerpo se desbarranca, por ejemplo, no cuesta mucho trabajo sacarlo de la montaña. Imagínate el peso, ¿no? Y si la persona no se puede mover porque se rompió algo, entonces hay que bajar toda una camilla, ¿no? Para poderla sacar de ahí. Todo eso lleva tiempo. Entonces, a medida de que va a anochecer, la temperatura va a descender, ¿no? En el caso de estos corredores de Gobi, se salvaron 6 gracias a un pastor que los pudo meter a una cueva, que los fue salvando y que incluso hay una corredora que la mencionan como Jan, ¿no? Que la entrevistan y ella era enfermera, entonces ella platica a mí algo que se me hizo muy interesante y que yo no había escuchado, lo voy a analizar más, pero lo quiero comentar, es que ella cuando llegan a la cueva y meten a la gente que venía congelada, ella les dice a todos que no masajeen sus extremidades. Y ella explica que porque no quiere que lleven la sangre fría hacia el corazón. Yo eso no lo sabía, para mí tiene lógica, de todas maneras creo que hay que leer un poquito más de eso, pero se me hizo Ujú. interesante darlo porque toda la gente aquí hace montaña y pues sí, muchas veces cuando queremos generar calor a alguien que tiene hipotermia, pues lo primero que haces es sobar los pies, Sí. sobar las manos, ¿no? Entonces creo que hay que investigar a profundidad esto porque yo no lo sabía, ahora que lo escuché me parece muy interesante y bueno, ya lo consultaré. Pero, por ejemplo, gente que se llegó a salvar de la carrera, habla de que, por ejemplo, hubo gente que pidió ayuda y que decían, por favor, vengan por nosotros, ya la gente está echando espuma por la boca, ¿no? Imaginar el terreno escarpado, imaginar que por el viento las señales se fueron perdiendo, que hubo neblina. Yo puedo decir de una forma bien honesta que son situaciones en las que nos hemos encontrado. En Urey, por ejemplo, pues llovió, había muchos vientos, ¿no? Se van perdiendo las señales. ¿Qué es lo que te salva en esos momentos? Uno, no dramatizar, creo que es lo más importante. O sea, lo más importante es aquí, ahora, o sea, mi cabeza está aquí y lo más importante es mi vida. En el caso de Gobi, hablan de un corredor que alcanzó, digamos, a llegar a la cueva y que él solo decía, voy en cuarto lugar, voy en cuarto lugar, quiero regresar a la carrera, pero estaba así como El desesperado shock. Ujú. pero que a fuerza quería llegar a la carrera, ¿no? Porque él iba en cuarto lugar. Y es como, o sea, ya no hay carrera, o sea, Claro. Aquí lo corriendo, que estamos haciendo es luchar por nuestra vida. ajá. Entonces, ser conscientes de que cuando algo cambia, todo cambia. O sea, no importa el lugar,
no importa nada porque lo que quieres es salvar tu vida y si es posible, salvar, por más duro que suene, si es posible, salvar la vida de los demás, ¿no? Porque lo primero es, como en el avión, primero te tienes que poner la mascarilla tú y después ya puedes ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos salir de estas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, a nosotros nos han tocado climas extremos en Ura y en la Patagonia, en Chile, ¿no? Trayendo equipo hasta de más, ¿no? Comida hasta de más, ¿no? Porque te tienes que entrenar para cargar lo suficiente y si haces carreras en otros países donde tú no conoces el clima, con más razón tienes que ir preparado, ¿no? Esta tragedia de Gobi, la verdad es que causó mucho impacto, tanto impacto que China dijo, no va a haber más ultramaratones, no sé si ya se levantó esa normativa, pero durante por lo menos 2 años estuvo ahí de que no iba a haber ultramaratones en China y también una de las personas del Consejo del Gobierno se suicidó. Entonces, va más allá, es una responsabilidad que no podemos dar nada más a una organización, es una responsabilidad de la comunidad como corredores, de que en qué momento nos creemos que somos superhéroes y salimos a correr con una playerita y un short, ¿no? Siempre, siempre tenemos que considerar que somos allá afuera en la montaña, somos lo más pequeño y lo más voluble que existe. Entonces se nos truena el tobillo, se nos va de lado por un error, nos desbarrancamos y eso puede acabar en una fatalidad, ¿no? Entonces, bueno, este caso creo que es importante no olvidar, es importante estudiarlo, recordar como por qué pasan las cosas y recordar que, por ejemplo, esta enfermera, ¿no? Dice que ella cuando llega a la carrera postea lo único que quiero es terminar esta carrera y regresar con bien a casa, ¿no? Afortunadamente ella se salvó, pero 21 almas, ¿no? Claro, qué duro. No, Exacto. qué duro, o sea, es un trauma para el resto de la vida, ¿no? Y además, justo también en esto que decías de no le podemos dejar toda la responsabilidad a la organización, entender que ir a la montaña es en sí una corresponsabilidad, ¿no? O sea, estoy yo, en efecto, si estamos hablando de carreras, los organizadores tienen que hacer su parte, porque también por ahí tenemos el caso de en un maratón, ¿no? De Kuala Lumpur, una corredora sufrió un accidente porque todo estaba muy mal organizado y se metió una moto y le apachurró el pie y demás. O sea, claro que hay responsabilidad por parte de las organizaciones y las organizaciones tienen que pensar en esto, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si a alguien le pasa algo en el punto más lejano y demás? ¿Cómo voy a llegar yo? Ya hablé con los helicópteros y demás, ¿hay una posible respuesta, sí o no, no? Claro que ellos tienen que pensar en eso, pero nosotros tenemos que pensar que ponemos en riesgo nuestra vida, pero además ponemos en riesgo la de los demás, ¿no? Porque, pues si me pasa algo y si todo se detiene y si entonces ya nadie puede avanzar y, ¿no? O sea, al final estás impactando a todos los que están a tu alrededor. Entonces, es un tema, pues, de respeto a los demás, respeto a la montaña y respeto a mí mismo, ¿no? Entonces, cinco reglas básicas que podemos decir, código de seguridad en la montaña de, sin esto, si no pensaste en esto, mejor no lo hagas y no vayas. Está preparar tu itinerario, equiparte adecuadamente. Adecuadamente es pensando en todas estas posibilidades que ya hemos platicado aquí. Revisar el clima, conocerse a sí mismo con humildad, ¿no? No con aires de superioridad de, ay, pero sí puedo. Y siempre dejar dicho a dónde vas, ¿no? Entonces, eso sería lo básico. Y si nosotros pensamos que esto solo le pasa a los nuevos, a los que van solos, porque dentro de las estadísticas también muchas hablan de personas en solitario, ¿no? Que entonces pues se perdieron y como tú decías, nadie se enteró y pues ya nadie los buscó y cuando los buscamos, pues ya había pasado un tragedión, ¿no? Pero esto también pasa en las carreras. Por ejemplo, y en carreras además icónicas, ¿no? UTMB, que es como el top, top, top de las carreras de la ultradistancia, pues en el 2022 hubo un accidente, un brasileño falleció, no tenemos el nombre porque por respeto a la familia no se dijo, pero en la PTL, perdón, pues luego de salir de un refugio, todavía estaba oscuro, era parte del equipo y pues se desbarrancó y así 100 kilómetros y murió en ese instante. No sé, o sea, terrible, ¿no? Porque al final pues toda una organización
Y además aquí salen como muchas cosas, como la carrera debería de continuar, no debería de continuar. Un año antes también pasó, que ahí teníamos un corredor del equipo, ¿no? Que entonces, igual, pues la carrera para los que habían pasado el accidente sí siguió, para los que estaban antes del accidentado se acabó la carrera y entonces ahí vienen como muchas cosas de, ¿no la deberían de parar? O sea, qué terrible seguir corriendo cuando pasó el accidente, ¿no? Y hay otros que es como, bueno, pues nosotros entrenamos y seguimos y tal, no sé. Me parece muy dura conversación porque tiene 10,000 aristas. También bueno, o sea, en mi opinión, creo que se debería de suspender esas carreras como comunidad por respeto, porque si yo estoy en una carrera en la que una persona muere, que yo he estado en carreras donde las personas mueren, generalmente, bueno, más bien en todas me he enterado al final, ¿no? Si yo me hubiera enterado durante la carrera, es imposible seguir, ¿no? O sea, es parte de tu comunidad, es alguien, o sea, es alguien que dejó de existir por simple respeto. Creo que es algo que debería de parar, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, porque a lo mejor creo que las carreras no lo son todo, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, cuando ocurrió en TDS en el 2021. Ahí sí, la instrucción fue, bueno, los que ya pasaron siguen, los que se quedaron atrás, pues se quedaron atrás y ya no siguen. Cuando fue en el 2022 con este brasileño en la PTL, hubo como ustedes deciden, ¿no? O sea, ustedes como equipo tomen la decisión de si quieren seguir o no quieren seguir. A mí, yo comparto contigo que debería ser una postura a nivel organización en un tema de por respeto. Esto es una celebración, ¿no? En teoría, de hecho, Claro. UTMB es como tal un festival así en donde ocurren distintas carreras de distintas distancias. Y entonces justo por respeto a que estamos celebrando nuestro estar en la montaña, pues si pasa una tragedia, yo también lo pararía. Pero bueno, eso ya es harina de otro capítulo. Nos daría para reflexionar con el tema de la ética y Otro manifiesto. sí, los manifiestos, la filosofía detrás de cada uno de nosotros, el pensar que si UTMB ya es un negociazo o es el amor a la montaña o qué es esto, ¿no? Entonces, pero bueno, accidentes hay dentro y son corredores que tuvieron que tener un proceso de calificación para llegar a esas carreras, ¿no? Entonces, en teoría te habla de gente que es más preparada, de gente que es más consciente, hay reglamentos en donde te piden determinado equipo, si no traes tu equipo, ese equipo no te dejan correr. O sea, en teoría todos esos aspectos están cuidados y sin embargo los accidentes pasan, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí el claro ejemplo de que no estamos De exentos. lo que acabas de decir, de lo del equipo, o sea, algo que también creo que hay que hablar es cuando los elites no llevan el equipo reglamentario, ¿no? Y entonces ganan y el organizador decide descalificarlos y entonces hacen un drama y me enojo y pero yo gané, pero yo puedo con menos, ¿no? O sea, hay que entender que si tú eres elite, también eres un ejemplo para los demás, ¿no? Entonces, en China, uno de los que falleció era Lee y era un corredorazo, que acaba de ganar los 400 kilómetros de Gobi, o sea, en un clima extremo, que lleva más de 300 ultramaratones, ¿no? Entonces, o sea, no podemos desprendernos de esa responsabilidad, ¿no? O sea, voy con mi mochila de inicio a fin y si en la carrera me están pidiendo que lleve un material obligatorio, lo cumplo y punto, porque si eres tan bueno, ¿qué más te da que pese 100 gramos más tu mochila o no? ¿No? O esos 100 gramos más te hacen más lento, pues entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué tipo Claro, de corredor entonces eres, no no? eres tan bueno. Entonces no eres tan bueno. Claro, o sea, lo hemos visto en UTMB, lo hemos visto en Hard Rock, Courtney, todos ellos, ¿no? Llevan el material obligatorio. Entonces, no porque, o sea, si tú vas a llevar, por ejemplo, a Rarámuris a una carrera y esa carrera tiene reglas, perdón, los tienes que vestir con el reglamento, ¿no? Porque es un ejemplo, porque si no vamos a empezar, ay, pero es que ellos no llevaban bastones y no sé qué, ¿no? Porque mucha gente piensa así, ¿no? Ay, fulanito corre nada más con una riñonera, pero tú no eres fulanito, ¿no? Y además fulanito, la verdad es que qué pésimo ejemplo está dando, o sea, ¿no? Pero bueno, perdón, me intencié. No, no, Sigue. no, totalmente. O sea, en ese sentido va la conversación, ¿no? Las reglas están por algo, porque el riesgo existe. El riesgo no pregunta, la montaña no pregunta si tú eres elite o no eres elite, si le invertiste millones o no le invertiste millones, si de dónde vienes, si flor de asfalto o hijo de la montaña. No, o sea, el riesgo existe y entonces, pues la organización plantea ciertos parámetros en pro de evitar el riesgo, ¿no?
y Claro. nunca estamos exentos, nunca logramos el 100, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos el caso de un corredor mexicano que murió en Fjord en el 2016. Este, no sé, digo, al final, en muchos de los artículos de estos accidentes que mencioné, hablan de, pues el clima no estaba mal, o sea, no hubo un riesgo, o sea, no hubo una avalancha, no de pronto cayó una tormenta que nadie esperaba, había en cierto punto de la carrera, pero todavía no estábamos tampoco en la zona de riesgo. Los accidentes pasan, ¿no? Un resbalón y vaya. Entonces, ni siquiera tienes que esperar las condiciones más extremas para que esto suceda. En el caso de Fjord, que fue el año que nosotros corrimos, Ujú. fue falta de equipo. O sea, fue falta de equipo por llevar una chamarra muy ligera, ¿no? Fue falta de preparación. Pero aquí también lo que llama la atención es que al momento de su muerte, pues mucha gente culpa a la organización y empieza a decir, pero él era un corredor muy experimentado, ¿no? Y alguna vez en una conversación, yo les decía, ¿experimentado en qué? ¿No? O sea, porque yo era una corredora experimentada, pero yo no estaba experimentada en la Patagonia, ¿no? Yo no estaba experimentada en ese clima. Entonces, sí es necesario, por más duro que suene, tener humildad para decir, necesito más equipo, necesito una chamarra adecuada, necesito, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas, porque ahí hubo una tormenta de nieve, ¿no? Y todo eso, si somos corredores experimentados, ahí se va a ver. En el momento en el que tú tomas tus precauciones, para afrontar una carrera, para afrontar un clima que tú no conoces, ¿no? Cuando tú tienes la humildad de bajar la cara y decir, necesito más, ¿no? En el caso de Fjord, al final de la carrera es algo muy incómodo porque fue algo muy triste, en mi caso fue algo muy traumático porque aunque yo no conviví con él, el hecho de saber que era un mexicano que había estado en la misma carrera que yo no me crucé con él, porque yo creo que hubiéramos hecho algo en conjunto con el equipo para poder hacer algo, pero bueno, eso ya no se puede saber, ¿no? Pero sí fue algo muy traumático y también es duro que al final, digamos, de la carrera la gente le esté gritando asesino a un organizador, ¿no? Eh, ¿Tenían razón o no tenían razón? No sé, la gente enojada dice muchas cosas. Sin duda creo que la organización le falló muchísimo, pero también creo que como corredores tenemos que responsabilizarnos de nuestras vidas, ¿no? Y también tenemos que ser bien conscientes al momento de no nada más buscar un culpable, ¿no? Sino también, o sea, los errores cuestan vidas. Yo creo que los organizadores, muchos la de China, el de Fiord, ¿no? Ya lo saben, ¿no? Pero también hacer conciencia como corredores, no nada más de, es que el culpable fue la organización, no. Los culpables somos todos nosotros en el momento en el que le decimos a alguien que puede con una carrera. Los culpables somos nosotros al momento de no exigirle a esa persona que sí que lleve el equipo, llevas todo, ¿no? Como amigos incluso, porque estamos bien padres como amigos para decir, ay, vámonos, ¿no? Vamos a la montaña y vamos a correr no sé cuánto, ¿no? Pues esa misma amistad se necesita al momento de que alguien está haciendo su maleta para ir a algún lado. Ya tienes esto, ya tienes el otro, ya llevas calcetines extra, ya llevas tal chamarra, ¿no? Yo he escuchado gente en el equipo que, oye, si quieres te presto mi chamarra, ¿no? Porque es más, tiene más gramaje, es mejor Totalmente. material, ¿no? Eso es responsabilizarse por los nuestros, ¿no? No es echarle la culpa a los demás, es tomar acción en el momento en el que se tiene que tomar acción, ¿no? Y aquí pasamos, por ejemplo, a otra de las carreras que también estaba organizada por no sé si, creo que ahora ya no, pero estaba organizada por el mismo de Ultrafior, que fue Torres del Paine, y este es un claro ejemplo de que no siempre es la organización, ¿no? En Torres del Paine hubo un fallecido, ¿no? Que además llama la atención que era un joven de 23 años, que falleció por un infarto, ¿no? Y este personaje, a los 30 kilómetros, lo único que dice es que se siente muy cansado y después de esto viene un infarto. Hacen un intento por reanimarlo. Aquí cabe destacar que hay un altísimo porcentaje de la gente que trata de hacer RCP sin saber hacer un RCP de calidad y entonces eso no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, esta persona es imposible reanimarla y pierde la vida a sus 23 años. La organización dice no, no era cualquier persona, sí se le pidió que el certificado médico, por Dios, sabemos que muchos certificados médicos es así de me firmas, ¿no? Sí, Y no claro. tenemos, ajá, Google, machote de ah, certificado médico. exacto. Entonces, tenemos que responsabilizarnos de nuestras vidas, ¿no? Y de la vida de nuestros hijos, porque un corredor de 23 años ahí, ¿no? O sea,
¿dónde están los papás, no? Que deberían de hacer presión como papás, de, a ver, vamos a ver cómo está tu corazón, ¿no? Vamos a revisar que todo esté bien, y es hacer un electrocardiograma, ¿no? Y es estar viendo que haya ahí algo que sea acorde y que no haya ningún problema, y si hay algún problema, tratar de resolverlo antes de exponerlos a cosas pues tan duras, ¿no? Entonces aquí la responsabilidad no fue tanto del organizador, ¿no? Es cierto que también hay cuestiones del corazón que se dan como muertes súbitas, ¿no? Y son cosas que a lo mejor nadie espera, Claro. pero también es cierto que hay muchas de ellas que también podemos prevenir. Sí, y digo, lo estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Tal vez si ya asiduamente vas a ir a la montaña, pues vale la pena tomar un curso de primeros auxilios, saber que alguien, o sea, si estás en un equipo, bueno, que alguien del equipo sabría cómo reaccionar, no sé, es por uno mismo, ¿no? Y por poder ofrecer una ayuda de calidad en caso de que algo más pase, porque al final es un espacio en el que te expones más al ir a la montaña que estar en tu sillón viendo Netflix. Eso es un hecho, hay más riesgo, ¿no? Pero entonces si ya vas a ir a ese espacio en donde hay más riesgo, bueno, pues qué tal aprender algo, ¿no? Check-ups periódicos para saber cómo estamos, para saber si estás en condiciones. El hecho de que un año antes hayas hecho una carrera no necesariamente te dice que ya para siempre estás perfecto. No sé, como que cuidarnos constantemente para que pues enfrentemos pues este deporte de la mejor manera, ¿no? Sí, pues aquí se dio un caso en un año en Cima Cima, ¿no? Que también hubo una persona que tuvo un infarto y a veces el ir yo estaba al lado de él, ¿no? Y de repente vi cómo se cayó y luego, pues en ese momento era compresiones, ver cómo está, reaccionar, ¿no? Ventilaciones, qué hace falta, ¿no? En lo que llegan los servicios de emergencia, o sea, realmente a veces los organizadores no se ponen a pensar que no nada más es, o sea, que no nada más es como cumplir con el requerimiento del chip y de no sé qué, bueno, que por cierto, lo del chip también es súper importante porque mucha gente se mete a las carreras, ¿no? Y como que se meten sin número y todo y no se dan cuenta, por ejemplo, en el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Que mucha gente se mete, no nada más son los tiempos que estorbas para los corredores que van rápido, no nada más es que tomes la hidratación, porque luego dicen, yo llevo mi hidratación, ¿no? Hacer un maratón conlleva un gran esfuerzo para tu corazón, ¿no? El chip que te dan las organizaciones saben en qué momento pasaste, en qué tapete, ¿no? Entonces, eso te da un registro en caso de que haya un percance. Si es en la montaña, peor, porque de repente desaparece un corredor y es, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? Claro. ¿Dónde fue la última vez que lo vieron, no? Por eso la importancia también de los números, por eso también la importancia de que realmente pagues, ¿no? Porque vas a recibir asistencia médica, ¿no? Por lo que tú pagaste para poder hacer un maratón. Si tú no tienes número, puede ser que muchas cosas se vayan retrasando, porque quién es, cómo se llama, no tenemos ni idea, ¿no? Le damos o no le damos servicio, a dónde lo llevamos, ¿no? Porque también es una responsabilidad, alguien tiene que autorizar qué se va a hacer con esa persona, ¿no? Entonces, y más si son menores de edad, como el caso del chavo de los 23 años, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de la gente que, se me olvidó comentar que cuando uno, fallece de hipotermia, ¿no? La temperatura del cuerpo va descendiendo cada hora 3 grados. Entonces, es muy incómodo una muerte por hipotermia. O sea, es una muerte muy lenta, es una muerte que vas perdiendo la sensación de las extremidades, que vas perdiendo la conciencia, ¿no? Entonces, hay que tener esto en mente cuando decidimos no meter el impermeable a la mochila, no meter el rompeviento a la mochila, porque son 10 kilómetros, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues está el otro lado, ¿no? Como les comentaba el caso de una corredora que en un maratón en Malasia hay un accidente bueno, desde el principio ella platica que pues como que estaba cero delimitada la carrera, para nada había conos separando como del tráfico y demás, y en algún punto un motociclista la atropella y le lastima el pie. Y ya cuando empieza a haber como un poquito más de investigación, porque ella, pues ante o sea, ante la claridad de, ok, el motociclista era un imbécil, pero además la carrera no tenía delimitado absolutamente nada, empieza como a investigar y pues resulta que el organizador no tenía los permisos, hasta después de la carrera, cuando se arma el problemón, él mete el registro para la carrera, o sea, una cosa terrible, ¿no? Y entonces
ella empieza un proceso con una demanda, digo, al final no tengo idea cómo el tema de justicia allá, porque es algo que suena muy similar a lo que podría pasar en México, ¿no? Que entonces no prosigue la demanda porque pues la demanda se vuelve contra el motociclista según la policía, ¿no? Es como de, bueno, pues el que te atropelló fue el motociclista, este hombre de la carrera que ella lo que dice es la carrera no tendrían las condiciones de seguridad, yo quiero demandar a la carrera, además de que el motociclista pues, también tiene parte, ¿no? Entonces, ella un poco lo que dice es, más allá de yo querer buscar justicia o que me paguen mi operación, lo que quiero es hacer un poco como de awareness alrededor del tema de uno también se tiene que fijar a qué carreras entra, qué tipo de organización está detrás, ¿no? De pronto se vuelve fácil decir, ah, pues yo organizo una carrera y es un mundo de cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, pues un poco leer reseñas, que no sé si conoces a alguien que la corrió, saber cómo están las cosas, cómo están los abastos, porque, o sea, también hay cosas como, por ejemplo, que no haya agua, en un clima súper caluroso y demás, eso pues te puede llevar a un riesgo de salud importantísimo. Eh, no sé, y esto pasa en carreras, pero también uno lo debe pensar en temas de equipos para hiking y, yo me voy a ir a un tour que me cobraron 6,000 pesos por subirme al Pico del Águila, ¿no? Que no sea pues como yo ya subí 10 veces, entonces yo te puedo subir, dame tus 6,000 pesos y listo, ¿no? Que sea gente que en verdad tenga certificados en donde van a poder responder ante un accidente, ¿no? En las carreras lo mismo, que haya equipo que va a poder responder, equipo de rescate, ¿no? Generalmente se necesita que haya alianza con el tema del gobierno y demás, porque pues en un caso súper trágico lo que vas a necesitar es que el gobierno mande un helicóptero, ¿no? Porque no es que de la bolsa del organizador vaya a salir. Entonces, pues fijarnos en todo esto y exigirlo. Si la corrimos, la libramos, pero vimos que no había todo esto, exigirlo, ¿no? Hablarlo. Sí, ahorita que dijiste de los tours que hacen, ¿no? También me ha tocado gente que pone en sus publicaciones, no, pues van unos que son muy buenos en la montaña y van, doctores y van, no sé, ¿no? Ok, mi mamá toda la vida pasó en urgencias. ¿Qué va a hacer mi mamá en la montaña, ¿no? Cuando no domina el terreno. Claro. O sea, no es nada más, señor doctor, no, o sea, no, tiene, por algo también los brigadistas, incluso los de lista, por ejemplo, ¿no? Toman cursos, certificaciones, hacen entrenamientos, ¿no? Hacen simulacros de qué pasa en un accidente, ¿no? Entonces, sí es importante que haya estudios de medicina, claro que sí, ¿no? Pero también es importante que haya un dominio de la montaña, porque un doctor que no tiene dominio de la montaña, oye, ¿no? O ¿Qué sea, haces? entonces, Claro. claro, entonces si vas a tomar un tour, no, a ver, ¿cómo? O sea, ¿quién está yendo? ¿Qué es lo que sabe? ¿Quién va a estar a cargo? ¿No? O sea, eso es súper importante. Y de aquí también viene algo que ahora están haciendo, se me hace algo padre, que está haciendo, bueno, algo como para tomar en cuenta, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, ya tiene seguros, no sé si otros países, yo me imagino que sí, pero yo los casos que vi fue en Inglaterra, ya tiene seguros para gente que hace ultramaratón. Ujú. Entonces, si tú quieres, o sea, si tú quieres hacer un ultra que no es ahí en Inglaterra, que es en otro lugar de Europa, ¿no? Entonces ellos tienen una lista, uno se llama Sports Cover Direct, y ese tiene hasta una lista de los ultramaratones que ellos cubren, ¿no? Entonces, a mí eso se me hace muy bueno, incluso para alguien que dice, quiero hacer un ultra en Europa, a lo mejor no puedes contratar el seguro porque no eres inglés, ¿no? Pero pues sí puedes ver su lista, ¿no? Y eso quiere decir que esos eventos tienen un nivel de seguridad pues mucho más alto, ¿no? Y son eventos que son alrededor del mundo. Entonces, eso, cortejarlo, se me hace una muy buena idea. Y además el hecho de que haya un seguro también, porque muchas veces cuando tú tienes un accidente, tu seguro no lo cubre porque tú estabas por allá poniendo tu vida en riesgo, ¿no? Entonces creo que ya son servicios que en los que los seguros en México pues también se tendrían que poner pilas, ¿no? Y empezar como ya a estructurar esto, porque sí cada vez son más corredores de montaña en México, también más corredores, entre comillas, imprudentes, bueno, no entre comillas, como mayúscula, Sí, subrayado, imprudentes, imprudente, ¿no? sí. Ajá.
Entonces sí sería bueno como poder tener al alcance este tipo de seguros que respalden cualquier accidente en la montaña o incluso, ¿no? Que sean pues también, digo, los seguros de vida ya están, ¿no? Pero, o sea, que realmente puedas recibir una atención médica sin tanto problema, ¿no? Y Sí, que también te lo ofrezcan así como el de Inglaterra, porque también si a ti te pasa algo en otro país, es un rollo, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa, o sea, es un relajo. Es más, si te mueres, traer el cuerpo es, de verdad. Entonces, creo que es importante que pues, desde un plano real también estos servicios crezcan alrededor del mundo para que incluso poder traer un cuerpo a México o a cualquier destino que sea, pues sea un proceso un poco más fácil porque ya de por sí el dolor es grande, ¿no? claro. Entonces, bueno, y también pues tomar ciertas medidas en la medida de lo posible. Ahorita Paya nos va a hablar de un sistema que se llama InReach, que es de Garmin. También hay otros de otras marcas, está Spot, ¿no? Que funcionan de forma similar o algunos tienen ciertas diferencias, pero que son pues servicios que podríamos considerar en caso de salir a otros lugares que tal vez gente conoce, pero pues nunca está de más darle una repasada. Sí, exacto. O sea, em, tomémoslo, digamos, pongamos nuestra propia responsabilidad en esto y entonces tomemos acción, ¿no? No esperemos que todos nos lo resuelvan, sino que nosotros también podemos hacer cosas. Esto que decía Sin son dispositivos de comunicación satelital. En efecto, hay uno de Garmin que además es como bastante cómodo porque no es muy grande y realmente lo puedes traer contigo y demás. Dentro de la página de Garmin hay incluso como un artículo de un corredor que estaba en Bigfoot 200, y de pronto se empieza a sentir muy, 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 muy mal cuando iba por ahí de la milla 160 y con un dolor y empezó a vomitar y todo mal, ¿no? O sea, que él realmente fue como, esto se está poniendo pésimo y yo no voy a poder avanzar, ¿no? Al final tuvo un tema como de vías urinarias y demás, que sí tuvo que ser atendido en el hospital, pero él traía este dispositivo de Garmin, ¿no? Entonces, gracias a eso, lo primero que hizo cuando se empezó a hacer sentir terrible, su pacer fue avisar a, está pasando esto, estamos en este punto, acabábamos de pasar tal corte y demás. Y entonces, gracias a eso, pues el acceso hacia él, uno, por saber en dónde está, dos, porque se pudo comunicar, fue mucho más rápido de lo que normalmente hubiera sido, ¿no? Y la propia organización y el propio sistema, equipo de rescate lo dicen. Gracias a que se pudieron comunicar con nosotros a través de este dispositivo satelital, pues el acceso fue mucho más rápido. Al final estaba en un punto muy, muy complicado, entonces se tuvo que llamar a helicópteros para que lo rescataran y llevárselo directo a un hospital para que lo atendieran, ¿no? Pero es la diferencia entre si no hubiera existido ese aparatito, así a lo que pasó con el aparatito, ¿no? El tiempo de respuesta, el acceso al lugar, como tú dices, o sea, nos pasó hace poco, hace 2 años en Orizaba, ¿no? Sabíamos que uno de los corredores de nuestro equipo había parado, pero era así, cuando le preguntabas a la organización es, no, pues sí, tiene que estar entre el corte del punto tal y el corte del punto tal. Y yo como, ajá, güey, eso yo también lo sé, ¿no? O sea, yo sé que salió de este abasto y decidió no llegar al siguiente abasto, eso yo ya lo sé, pero tú como organizador me deberías de decir exactamente en dónde está. Ah, no, no, Además, es alta montaña, o sea, ajá, es la importancia de las organizaciones, o sea, de no nada más es, sí, queremos que traigan carreras a México, ¿no? Y qué padre que haya una carrera en Orizaba que no tiene spots que te den, ¿no? Para saber dónde están los corredores, ¿no? Cuando es alta montaña, entonces no sé qué tiene de padre, ¿no? Porque tendríamos que responsabilizarnos primero de los corredores porque son exactamente. vidas. Entonces, nada más, está bien padre y todos somos Capitán América, entonces todos nos lo echamos, que ya se vio que no, porque la mayoría de las veces hay DNFs, ¿no? Pero también es, oye, deberías, como organización, si te cuesta más tiempo tener alguna forma de controlar más a la gente, dedícale ese tiempo, pero son Totalmente. vidas, ¿no? No es nada más Y así eso, de, y si me quieres cobrar más por eso, prefiero. Porque en verdad, aquí era así como, ¿cómo? No, pues entonces hay que esperar. Hay que esperar. Bueno, pues pasaron 3 horas en donde nosotros seguimos sin tener idea en dónde estaba nuestro corredor, hasta que, pues sí, en efecto, un camioncito logró llegar. Ellos tenían que caminar de regreso al abasto, un camioncito llegó, 5 horas después lo bajó, pero en el Inter nadie sabía dónde estaban. O sea, era
pues asumimos que si no llegó a este, pues se está regresando a este. Ah, ok, va, ¿no? Terrible, terrible, ¿no? Entonces, bueno, estos aparatitos son algo que, la verdad es que este de Garmin no está tan caro, o sea, si realmente este es un deporte que te gusta y que vas frecuentemente, súper vale la pena y se va a diluir el costo en todas las visitas y la paz y tranquilidad que vas a tener en tu alma y tu corazón. Y como este, pues debe haber otros, ¿no? Entonces, es una manera de hacer la diferencia, de vivirlo más tranquilo, tomemos acción, acción responsable en esto, ¿no? De pronto conocer las rutas. Yo entiendo que, pues, si vas a una carrera, no es que tú pudiste hacer el recorrido de las 100 millas antes de correrlas, pero ver el mapa, tener referencias como en tu memoria de, oye, yo me acuerdo, si por algo el clima se voló las señales y demás, decir, pues si yo acababa de pasar el 120, yo me acuerdo que después venía una bifurcación o me acuerdo que el 120 estaba a X altura, por lo tanto la carretera debe estar cerca, no, no sé, o sea, Es que a veces ya no vemos ni el mapa, o sea, la realidad es que también estamos tan absortos en el celular y en las fotos y eso que por eso les decía, es súper importante estar viendo el espacio en el que transitas, porque, o sea, yo de verdad me fijo, ay, ese tenedor, pues digo, ese tenedor, ese árbol parece un tenedor, este no sé qué, ¿no? Ah, de esta bifurcación, a veces hasta yo dejo mis propias señales, ¿no? Para saber ubicarme, ¿no? En caso de que algo pase, porque pues es mi vida y es la vida de los que van a mi lado, ¿no? Entonces, claro. hay que tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo y también ver el mapa, porque como dijiste ahorita, claro, tú ves el mapa y dices, a ver, en tal kilómetro voy a pasar por un río, ah, en tal kilómetro voy a pasar. Entonces, cuando tú estés ahí, no estás así como, ah, y Claro, ahora, sí, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo que el punto número uno está en uno mismo, ¿no? Y pues al final esta es la invitación, el llamado, el por favor, no seamos uno más en las estadísticas, ¿no? Y no, y volver aquí a ver qué hace otros países. En lo más mínimo es desde un lugar, ay, malinchistas, se la pasan diciendo que los otros lo hacen mejor. No, los accidentes también pasan allá. Solo es aprendamos qué están haciendo ellos y copiémoslo, copiemos lo bueno, ¿no? siempre queremos aprender de los grandes, ¿no? Siempre me llega gente a la tienda que quiere los tenis que usa Kilian, los tenis que usa no sé quién, ¿no? Creo que hay otras cosas que sí podemos aprender porque tú no pesas lo mismo que pesa Kilian y no bajas igual que lo que baja, que como baja Kilian, ¿no? Claro. Pero bueno, a raíz de que salieron también estos deportes, viene una parte chistosa y no tan chistosa. O sea, a veces es como, me río o me da coraje, ¿no? Porque algo que, que sucedió, bueno, todos estos, Spot, InReach, no vienen de un sistema que nace en 1982 a raíz de tratar de ubicar dónde estaban los barcos, los aviones, ¿no? Y luego se hacen estos dispositivos, pues que ya son más como para los mortales, ¿no? Y poder saber dónde está esta alma humana, ¿no? Pero empiezan a haber ciertos problemas, sobre todo en Estados Unidos, de gente que no sabe usar estos botones, ¿no? Y entonces ahorita se está tratando de ver si se puede crear como una ley o algo que regule, porque, o sea, por ejemplo, hablando con estos sistemas de emergencia, ¿no? Se les hacen entrevistas y ellos dicen, es increíble la cantidad de cosas ridículas que a veces tenemos que atender y que tienen que ser consideradas como si fuera una emergencia, en lo que sabe si es real o no es real, ¿no? Y entonces hablan de casos por ejemplo, una persona que llamó y que pidió ayuda y entonces llegaron a buscarlo y era que estaba preocupado porque iba a llegar más tarde a su casa de lo que le había dicho, ¿no? Otro que de verdad ridículo, ¿no? Que fue en uno de estos true hikes, ¿no? Una de las que estaba con un compañero con el que iba haciendo el hike, llamó al servicio de emergencia porque su compañero estaba roncando muy alto y pues no sabía si iba a necesitar ayuda médica, ¿no? No, no, no. Este, otros que estuvo peor en el Gran Cañón, ¿no? Que igual llaman que porque su agua estaba muy salada. O sea, entonces, digo, uno a Híjole. lo mejor piensa, ajá, uno a lo Debería mejor de haber piensa, multas, ¿no? claro, uno a lo mejor piensa que esto es sola cosa de Estados Unidos, pero no, o sea, si viéramos la cantidad de veces que los chavitos de secundaria, de prepa, llaman al 911 para decir cualquier estupidez y colgar, ¿no? Entonces, bueno, también si queremos que estos servicios funcionen y funcionen bien y que lleguen a México este tipo de rescates y todo, desde ahorita tenemos que hacer conciencia a nuestros hijos, ¿no? Y a los que están a nuestro lado, que estos servicios no son un juego, ¿no? Que hay gente que realmente puede morir en el Inter y saber en qué momento sí representa, porque también pasa al contrario, pasa la gente que
por ejemplo, hablaban de un caso en el Pacific Crest de una chava que se cayó, se desbarrancó, yo no sé qué pensó, o sea, yo no sé si pensó que en algún momento ella solita iba a poder salir, pero pasaban las horas, y cuando ya estaba así casi a punto de morir, en ese momento apretó el botón de pánico, ¿no? Afortunadamente pudieron llegar rescates, afortunadamente salió adelante, pero una de las cosas que ella dice es, no te esperes hasta el final por pena o por lo que sea, ¿no? Si tú estás viendo que de ahí no vas a salir, no vas a salir, ¿no? Entonces, Claro. llama a quien tengas que llamar y ya, porque pues, sí, o sea, también eso a veces pasa, que nos creemos Robocop o no sé, ¿no? Y entonces queremos salir nosotros de los problemas o creemos que va a llegar una lucha y nos va a sacar ahí nuestro duendecito de la montaña. No, eso no va a suceder. Entonces tenemos que estar conscientes de en qué momento sí, en qué momento no, ¿no? Y de verdad atender todas las emergencias con rapidez y lo que les decía yo al inicio, que es súper importante, que es lo primero que tienes que hacer de ser posible, es llamar a la gente experta. Y ya una vez que ya hayas llamado, entonces puedes empezar a tomar decisiones, pero siempre acorde a tu sentido de humildad y de saber que tú sí puedes hacer y que no puedes hacer, porque Claro. también me ha tocado gente en los entrenamientos que alguien no baja y de una persona me dice, si quieres yo subo. ¿Y qué vas a hacer? Aparte de No no van a llegar. ser, no van a ser todos los que se van a perder allá arriba, o sea, ni tienes la fuerza, ni conoces la ruta, ni dominas la montaña, entonces calmémonos, ¿no? Y las decisiones siempre se toman con la cabeza fría, ¿no? Sin exagerar, sin acelerar, y hay que hacer algo ya. No, a ver, señores, o sea, hay que respirar, hay que pensar las cosas y hay que actuar acorde a un plan y no acorde a una emoción del intestino. Sí, y además, ¿sabes qué? O sea, ahorita que dices actuar de acorde a un plan, hablar de esto. O sea, así como, por ejemplo, los terremotos, ¿no? Casi siempre después de la tragedia ya es como, oye, pues sí deberíamos de tener una mochila y deberíamos de saber qué hacer y a dónde nos vamos a ir si no nos podemos comunicar en dónde nos vemos. O sea, no esperar a la tragedia para tener estas conversaciones porque es mucho mejor poder planear y saber cómo responder, ¿no? Ponernos de acuerdo, oigan, si alguien de plano no encuentra el camino, no ve a nadie y demás, el punto de encuentro es tal, ¿no? Los tacos, en el coche, en el primer portillo, no sé. O sea, tener esta conversación de qué va a pasar si algo pasa, ¿no? ¿Cómo vamos a responder? También ser humilde en decir, yo la neta entro en pánico y yo no sé hacer nada y mucho ayuda al que no estorba, ¿no? Se vale, o sea, no todos tenemos que ser Superman. Hay gente que pues sí le da mucha ansiedad y es humano, la ansiedad es humana y entonces vamos a respetar eso y yo prefiero no ayudar y no estorbar, ¿no? Porque nada más ahí voy a estar llorando. O sea, como que estas conversaciones, pero no tiene nada de malo así decir, no, yo la neta entro en pánico y prefiero no ser del equipo de rescate. O sea, yo prefiero bajarme y pedir ayuda. Ok, va, órale. Claro. ¿No? Y por Si ahí nos tenías, perdemos, ¿en dónde nos vemos? ¿A quién le hablo? Si te pasa algo, o sea, de pronto también compartir los datos de la familia, ¿no? Si te pasa algo, ¿a quién le tengo que avisar? ujú. Y creo que por ahí también tenías el teléfono Sí. de la brigada, ¿no? O sea, para Y darlo y que la gente lo anote por ahí, es muy importante que si algún entrenador, organizador de carreras, amigo, hermano, mamá, es así de, a ver, mándele el WhatsApp al que se va a la montaña y dile, a ver, guardas este teléfono ahorita, es más, que yo te vea, me mandas una foto de que ya está en tus contactos, ¿no? Es muy importante tener, este teléfono es de la Brigada Alpinal de ahí de Iztaccíhuatl, ¿no? Pero en sí. cualquier caso de emergencia de cualquier lugar, si es un buen contacto y a lo mejor ellos te pueden dirigir, si puedes conseguir el teléfono de más, pues, estaría increíble, siempre es mejor. De acuerdo. Es para que tomen nota y de todas formas lo podemos poner en el Instagram. No hemos saludado a nuestros patrocinadores. Ahorita al cierre lo hacemos. Hijo. Es el 55 30 71 11 05 para que ahí lo anoten. Nosotros lo vamos a compartir y ya para cerrar, eso nos da pie a agradecer a nuestros patrocinadores que son GOTS, La Luna de Teodoro y Trimax. Por favor, cuéntanos Trimax. las redes sociales.
Sí, estamos como GOTS México, GOTS Team México en Instagram, en Facebook. En Instagram también está la tienda separada del equipo. En el caso de Drymax, ahorita que hablamos de lo que es hipotermia y que por ahí comenté de que siempre era bueno, por lo menos yo lo hago, traer unas calcetas extra. Siempre decía mi abuela que el frío entra por los pies y así es, Por ¿no? los pies y Y por la entonces, cabeza. Entonces, ya un por la box cabeza. y unos calcetines. Claro, entonces siempre es importante que traigas unas buenas calcetas. A veces, creo que ya, yo lo he visto en la tienda, ha incrementado la gente que compra ya calcetas de mejor calidad y acordes al tipo de terreno, que eso se me hace muy bueno. Drymax tiene unas calcetas por ahí, un modelo que es grueso, que es para climas que son muy fríos, ¿no? Y también ayudan mucho cuando el terreno es muy húmedo, porque los pies en la noche, cuando tú vas en un ultra, a lo mejor dices, bueno, no es como que vaya a estar a -10 grados, no, pero como estás pasando muchos ríos, los pies se te empiezan a enfriar muy rápido. Entonces, siempre es bueno tener una buena calceta. Estas calcetas, no me acuerdo si llaman Cool Weather o algo así el modelo, pero son muy buenas. También están las Speed Goat, que también nos gustan mucho y que sí sirven para este tipo de terrenos o de cosas cuando hay mucha humedad, cuando va a haber muchos cambios de clima. Mucha gente comete el error de que dice, entre más ligera sea la calceta, no, señores, o sea, tiene que tener una buena constitución, ¿no? Hay calcetas que son, dentro de Drymax está la carpeta de que hay calcetas que son para ciudad, hay calcetas que son para montaña, hay calcetas que son para frío, hay calcetas que son para calor, hay calcetas que son para triatlón y así nos vamos, ¿no? Y a lo mejor uno dice, ay, qué exagerados. No, es que hasta que no lo pruebes, no te vas a Ujú. dar cuenta de que no nada más es el beneficio de que no tengas ampollas, también es el beneficio de que no perdamos deditos de los pies. Ya nos pasó en Tunnel Hill, ¿no? Que la temperatura, creo que eso es un muy buen ejemplo de cómo la temperatura puede variar, porque nosotros, pues tú te vas de viaje a otro lado, ¿no? Y no sabes que las condiciones pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Pero aún cuando tú vas bien preparado, puedes lograr hacer las cosas porque tú traes todo el equipo y hasta demás, y no fue necesario que la organización nos dijera, llévense unas buenas calcetas, llévense una buena chamarra, ¿no? Nosotros sabíamos que todo esto puede cambiar y con base en eso, cambiamos, digamos, la estrategia y creo que eso es muy importante. De acuerdo. Sí, yo también pensé en Tony Hill en varios momentos de este capítulo, ¿no? Yo fui una de las que, oigan, ¿alguien me puede prestar una chamarra Primal porque tal, tal, tal? Muy amorosamente tuve dos préstamos que sin duda me salvaron, ¿no? O sea, pero me hicieron toda la diferencia, porque además, gracias a que me llevé dos, a mitad de carrera me pude cambiar porque estaba completamente sudada y ya iba a empezar el frío friazo, digo, ya estaba nevando, pero se iba a poner más duro, entonces, gracias a eso me pude cambiar, no me fui con una chamarra que además estaba mojada, entonces, sí, una gran maravilla. Y también Pues, puede pasar eso con los spots, ¿eh? Porque también hay gente que tiene InReach, ¿no? Entonces te lo puede prestar para algún evento y también hay lugares donde te lo pueden rentar. Entonces, siempre se puede como buscar opciones y digo, si ya vas a hacer un viaje a otro lado, pues considéralo como uno de los gastos más importantes, ¿no? Si realmente planeas hacer carreras como de este tipo, incluso para carreras como Sky Pico yo lo recomendaría mucho porque el clima puede variar y lo estamos viendo todos los días, el clima varía y a lo mejor uno dice, ay, ese pico de Orizaba, porque ya ninguneamos, no, son casi 5, bueno, o sea, la carrera llega a un punto bastante alto, ¿no? Entonces, todo puede pasar. de acuerdo. Listo, pues bueno, esta es una invitación más a que vivamos un buen ultra, ¿no? A que abordemos el ultra de manera responsable, de manera consciente, de manera humilde y pues de manera saludable, porque al final es el bienestar el que está de por medio, ¿no? Es regresar a casa y contar una gran experiencia o regresar a casa en medio de una tragedia. Entonces, espero les haya gustado, espero hayan tomado nota, les vamos a compartir los datos de rescate que mencionamos hace un momento y pues muchas gracias por haber llegado hasta este punto del capítulo. Muchas gracias, Sin. Gracias, gracias a todos y nos vemos en el que sí. Así es. Bye bye. Bye.